Qué placer estar nuevamente en sus hogares con un programa más de esta semana. Hace algunos días tuve la no grata noticia de que una persona que comúnmente cada vez que yo me detenía en un semáforo le pedía o intentaba al menos una vez por semana de pedirle, una persona sumida en las drogas, que yo le ayudaba, que yo lo llevaba a un lugar de rehabilitación. Sin embargo, esta persona murió por una sobredosis y me puso a pensar muchísimo en el tema de las adicciones. También hace pocos días acompañaba a un grupo de jóvenes que estaban en una justa deportiva y me pareció impresionante cómo se sumergen en un submundo de teléfonos y son capaces de levantarse e irse y dejar sus maletas, sus maletines. Y entonces me pone a pensar, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos tan sumergidos en este tipo de adicciones? Hoy vamos a hablar exactamente del tema de las adicciones. Y para hacerlo, me complace presentarles a tres especialistas. Inicialmente, a la licenciada Priscila Espano Carazo, especialista en adicciones, a quien le damos la más cordial bienvenida. A la licenciada o máster Paula Picado Granados, psicóloga del IAFA. También le damos nuestro cordial recibimiento y a una conocida de ustedes por muchos años en este programa, por lo menos, Marester Flores Sandoval, psicóloga. A ellas les damos la cordial bienvenida y vamos a tratar de iniciar contextualizando, como siempre lo hacemos. Vamos a dedicar unos cuantos minutos como para ver de qué se trata. Licenciada Priscila, hablamos de adicciones. Cuando hablamos de adicciones hablamos de un catálogo gigantesco, ¿verdad? ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando o tenemos que pensar que las adicciones son una con muchas ramificaciones? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el tratamiento en adicciones, el primero que se diera en 1935, empezó con el alcoholismo y se veía nada más el alcohol. Después se fue abriendo los tratamientos a otras adicciones como el impacto que tiene la familia. Pasó a tratar otras drogas. Creo que ahí se dio el primer error, como lo dice el doctor Tibut, entre las personas ya que han aportado mucho al modelo biopsicosocial espiritual, en que nunca se debieron haber separado. Porque el problema no son las drogas, es la persona. El problema está dentro de la persona. En una condición, bueno, la adicción podría verse como algo multidimensional, multifacético, es multicausal. O sea, es un problema macro. Se le dice la enfermedad del siglo, como la denominó en algún momento gente del NIDA que trajimos nosotros. Entonces, es una enfermedad, como digo, que hay que prestarle mucha atención porque hoy en día no se ven solo las multiadicciones químicas, legales e ilegales, lo que incluye medicamentos de género adictivo. Y hago énfasis porque por ahí empezaron mis estudios, porque tuve la experiencia de que se me medicara con Tafil en una familia como la mía y muchos que hay en el país, en que tenemos una historia atrás de alcohólicos. A ver si lo entiendo. Entonces, usted también es un caso. Ah, claro. Ah, ok. Ah, claro. Okay. Yo estudié psicología. Yo estudié psicología, pero no me sirvió para adicciones, para mi persona. Yo tuve que empezar, y no digo que la psicología no sirva, por supuesto que sí sirve. La psicología sirve para cambios, para aportes de técnicas, digamos, de cambios de motivacionales, para cambios de readecuación de situaciones, para cambios que se pueda llevar la persona, inclusive para prevención a la recaída. Le comprendo dos conceptos, doña Priscila. Lo primero es, si mal no lo entiendo, que aunque es multifactorial, pareciera que la enfermedad es una. Digamos, lo que me está haciendo es como un reflejo cuando hablamos del cáncer, ¿verdad? Exacto, hay cáncer de un exacto. montón de tipos. Exacto. Pero cáncer es una cosa. Claro. Ahora, ¿lo vemos así? Se veía al principio, es decir, se empezó a subdividir como enfermedades, pero resulta que es la misma enfermedad con diferentes caras. Permítame para escuchar también a doña Paula. Esa es la síntesis que hemos hecho. Muy bien, doña Paula.
su contextualización, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos realmente a un patrón de consumo distinto al que vimos hace muchos años, en los 50, 60, 80. Hay un cambio de paradigma desde los 80 a cuando inicia ya la UNGAS 2016, ¿verdad? Estamos hablando de los nuevos paradigmas de intervención, donde no solamente se enfoca en la enfermedad como un espectro de adicción propiamente, sino en cuáles son las necesidades de esta persona que le hacen recurrir a un consumo de sustancias. Y entonces estamos hablando que realmente el consumo de la sustancia es la punta del iceberg. El problema del por qué trasciendo en mi historia de vida a recurrir a una sustancia para poder alivianar mi pena, sobrellevar mi estilo de vida, la ansiedad, la depresión, o sea, ¿qué es lo que hay de fondo? Antes, cuando yo iniciaba hace 16 años, generalmente uno historiaba y podía ver lo que uno decía, la historia del consumo puro, ¿verdad? Donde simplemente de verdad la persona venía de una descendencia de alcohol y terminaba siendo dependiente casi por un asunto químico, bioquímico o neuronal, ¿verdad? Pero ahorita vemos bastantes factores, como decía doña Priscila, ¿verdad? Multifactorial, que nos hace pensar como país que la método de intervención no puede ser solo uno. Y hay que empezar a invertir en lo que son los programas de intervención temprana, en los programas de intervención. Porque no es posible que una persona quiera o se tenga que ser atendida cuando está en un momento de condición de calle, cuando realmente esa persona tuvo 5, 10, 15, 20 años previos. ¿Y quién del sistema lo ayudó cuando tenía 5, 6, 7, 8 años? O cuando desertó del sistema escolar, o cuando de alguna manera tuvo que enfrentar esta adolescencia y no tenía apoyo. Entonces, creo que hay que verlo desde una dimensión más amplia. Solamente no es un asunto de si tiene o no un diagnóstico, sino el por qué está utilizando la sustancia para sobrellevar su estilo de vida. Eso desde el punto de vista de las sustancias, ¿verdad? Pero hay una partecita que ahora hablaba, yo no sé cómo se le denomina, pero también está ahora la famosa adicción, por ejemplo, a las cosas electrónicas, ¿verdad? También, que esto está causando, a la tecnología, está causando una crisis y hemos visto factores en diferentes países en donde la gente no se sale del juego y coge un arma y va y mata a un montón de personas porque cree en su interior que siguen en el juego, ¿verdad? Esto también será un fenómeno bastante difícil a futuro. Maristel. Sí. Bueno, como terapeuta de familia, asumo todo lo que han aportado las compañeras y diría que lo preocupante en la familia es, tal vez en comparación a otros años, la edad, porque podemos ver que hay niños que empiezan entre los 9 años en adelante, ya pueden usar, ya usan drogas, ¿verdad? Porque vemos que en las escuelitas ya rápidamente caen los chicos en el juego del quien les vende la droga en las mismas escuelas. Eso es lo preocupante. Lo que he visto en la familia como sistema, yo lo dividiría como en dos grandes áreas. Una, la dinámica familiar, donde hay padres ya adictos, que son muchachos que empezaron, no sé, en los 80s, por ahí, que ahora son papás, no, en los 90s, que para ellos crecieron como que eso fue muy normal. Entonces los niños, en el proceso de identificación adolescente con sus padres, quieren ser tan aprobados por sus padres que entonces vamos a tener una familia con dinámica adictiva a través del ejemplo de los padres. Eso es como una gran área. Y la segunda es de aquellos padres que no lo son, pero que se enfrentan a niños, no quería utilizar la palabra, pero que comúnmente se dice niños milenios, los chicos milenios de hoy en día, que tienen tanto conocimiento para contraargumentar a los padres, que la falta de organización familiar y la falta de límites ha llevado a que los padres no puedan controlar la confianza y la comunicación hasta que no es muy tarde y ya vemos que ya tienen droga en su bulto, etcétera. Entonces a la familia le toca una gran labor. Maristel, entramos en una fase de padres, de niños manipuladores, ojo, porque estamos hablando de millennials y ya están los centennials. Ah, bueno, sí, ya. Que bueno, recordemos que estos van a barrer a los millennials. A los millennials. Como siempre digo yo, nosotros llegamos a los 50 y empezamos a sentir la fuerza de los millennials, ¿verdad? Los pobres millennials van a sentir a los centennials cuando están en los 30. Esto es toda una historia y otro tema. Estamos entrando en una fase en donde los padres, los niños son manipuladores, los padres manipulables, pero lo que me queda ahí para ir a corte y ahorita regreso con este tema es
también, creo que lo dijo Paula, es que estamos entrando en una sociedad de lo permitido, Sí, donde todo es permitido sí. y esa ola... La familia compite con esa permisividad y ese Exacto. presentismo. Y esa ola nos va a golpear Nos está a corto golpeando. plazo. Ya empezaron, pero nos está golpeando. Déjenme ir a una pausa, ya vengo con más. Volvemos. Estamos hablando de las adicciones. Apenas haciendo el preámbulo, poniendo la mesa para empezar a debatir sobre qué hacer y cómo resolver temas tan complejos de los cuales yo sé, desdichadamente, a lo mejor están viviendo en sus hogares. Ya venimos con más. Continuamos con el programa de esta semana, estamos hablando de las adicciones. Cuando uno se va a pausa comercial, uno dice, empiezan a surgir un montón de temas y a plantearse, y los presentes siempre en el debate comienzan a hacer referencias. Hablamos inicialmente de que el tema de las adicciones en un principio se fue desgranando y se ven como un montón de factores hasta que ahora se comienza a ver que hay una enfermedad que se llama adicciones y que tiene, igual que el cáncer, una serie de variables. Hablamos de la necesidad de invertir ahora en la prevención, nos decía doña Paula del IAFA, y nos decía María Esther también, ojo con el tema de una sociedad de lo permitido, donde todo se permite, ¿verdad? Y eso comienza a causar problemas. ¿Les parece si hablamos por lo menos de 3 puntos que en este segmento me parecen importantes? Bueno, hablemos del alcohol, que siempre está presente, ¿verdad? Me decían lo que las medicinas que recetan, que a veces cree uno que es que le están ayudando y al final termina uno complicándose. Y uno que me parece que está sobre la mesa y los papás no sabemos qué hacer, que es la adicción a la tecnología, ¿verdad? Que también nos impulsa hacia unas áreas ahí. Por supuesto, este segmento es completamente libre, así que podemos hablar de lo que ustedes consideran. Yo solo pongo 3 temas sobre la mesa. La que gusta iniciar. Adelante, doña Priscila. Bueno, gracias. Bueno, encantada de compartir con ustedes. Igualmente, igualmente. A nosotros nos ha sorprendido el avance de esta enfermedad en los últimos 5 años. Mencionaste algo muy importante que fue las conferencias de UNGAS, pero está la de 1988, en donde precisamente lo que se decide es parar la persecución, el modelo de criminalidad y justicia, y pasamos a reducción al daño. Hablando de la enfermedad, que creo que debe ser el eje, porque lo demás son síntomas, como la tos de una gripe, ¿verdad? El dolor de cabeza, etcétera, los diversos síntomas. Pero veo cómo esta enfermedad se está dejando de lado. Se menciona, pero se habla solo de drogas. ¿Me entienden? Yo sé que lo que vamos a hablar ahora son síntomas muy importantes. La enfermedad, la primera adicción en el país, por censos que hemos hecho, son las relaciones obsesivas compulsivas. La segunda, la violencia adictiva. La tercera, los juegos de poder de alto riesgo y azar. Seguimos con el trabajo excesivo, que tiene 4 subtipos: desórdenes de apetitos sexuales y de comida, que se están exacerbando con la importancia, que es una adicción, darle demasiada importancia a algo o a alguien. Y solo esos temas estamos hablando, que si los minoritarios, que si les damos, que si... todos tienen el derecho, pero fijémonos en la obsesión que se va desarrollando alrededor de estos temas. Tenemos el gasto excesivo, la adicción a la tecnología, la dependencia química. Oigan, dependencia química está en el 7º lugar. No es de las primeras. A ver, permítame ir desglosando. La primera, violencia... No, relaciones obsesivas. Relaciones obsesivas. Claro. Esa es la primera en el trabajo, adicción que tenemos. En el país. Desglosémosla. Mire, es muy frecuente, no solo, es decir, entendiendo codependencia o correlaciones coadictivas que se empiezan a dar de personas que pierden el control hacia otras, que se hacen o muy pegadas a una persona o evaden esa relación. Pueden ser en el hogar, pueden ser en el trabajo, puede ser en la vida social, puede ser en los colegios, y se está viendo por todos lados. Es fuertísima esta adicción. Y esta adicción, tomando en cuenta que la enfermedad adictiva empieza con tolerancia, va bajando primero en donde es abuso,
aquí, hasta que pasa una línea sutil y ya después se hace adicción. Primero es abuso, después adicción. ¿Y llega a qué? A pensamientos suicidas. El suicidio, el tema más importante que debería estarse tratando, porque si esta enfermedad no se trata, el suicidio va a continuar. Los temas de suicidio son... Las relaciones obsesivas, nos someten a cosas tan graves como el suicidio. Adelante, la que quiera participar ahí para ir viendo un temita a la vez. Sí. Bueno, dale. Sí, creo que hay que hacer una diferenciación en lo que son trastornos propiamente por dependencia y lo que son conductas compulsivas o conductas obsesivas, ¿verdad? Porque son clasificaciones distintas. Entonces, sí hay que ver el comportamiento que está teniendo la persona y ver con qué existe, si existe una comorbilidad, ¿no? O si existe un acompañamiento de una problemática y la otra lo que viene a hacer es complementar esta situación. Por ejemplo, tenemos los chicos que tienen problemas de adicción a los juegos, a los videojuegos, con internet, sin internet, ¿ok? Entonces, ¿esto qué hace? Hace que se deterioren distintas áreas de su vida. Bajo rendimiento escolar, falta de límites, trastornos alimenticios, posiblemente inclusive hagan una dependencia cruzada porque para desconectarme del videojuego quiera consumir alguna sustancia para poder mermar la aceleración que tengo o aumentar la concentración. Entonces, vemos que a veces existen algún tipo de dependencia cruzada que nosotros llamamos. Pero de fondo de esto, y lo que decía ahora la colega, es que se recalca una falta de vinculación, acompañamiento, que muchas veces se ven reflejadas en estas conductas que está diciendo doña Priscila, donde ¿qué pasa? Que el menor es producto de una sociedad controladora, compulsiva, consumista, con una muy mala educación financiera, donde tienen que recurrir las familias a hacer conductas... Entre todo es permitido. Claro, transgresoras inclusive para poder sobrevivir sobre una economía. Entonces, ¿cómo está mi esquema de valores? ¿Cómo percibo yo mi toma de decisiones? ¿Cómo puedo anticiparme cuando la gratificación siempre es inmediata? Donde mi mamá prefiere darme la tablet a dedicarme 15 minutos de juego, porque yo estoy cansada. ¿Sí? Vengo del trabajo, tengo que lidiar con las cosas de la casa y me es más fácil 15 minutos de tablet que yo 15 minutos sentado jugando con los carritos o jugando con las muñecas. En el 2012, María Esther, en el 2012 grabamos un programa sobre los derechos de los padres, porque se hablaba siempre de los derechos de los niños, de las mujeres, del adulto mayor, y entonces un día dijimos, hablamos de los derechos de los padres. Y recuerdo que en ese momento hablamos de que el papá tenía derecho de ir y verificar qué están viendo los hijos en sus... Meterse en su celular, meterse en sus claves, etcétera. Exactamente, que tenía ese derecho. Han pasado los años y la tecnología ha surgido, ¿eh? Quiero decirle que en esa época la capacidad de un celular era el tamaño de una rana. Hoy alcanza casi un cerebro humano. Sí. ¿Qué pasa? ¿Logramos algo o estamos peor? Sí, bueno, aparte de eso, pero quiero retomar lo que dijo la compañera en el contexto de la familia. Yo que trabajo con familias y veo el historial, digamos, cómo es que empiezan esas adicciones, que empiezan ahora no con químico, empiezan con la tecnología, los síndromes de abstinencia de los chiquitos, cuando ya les decís que vayan a dormir o que vayan a estudiar, ya ahí la familia se descontrola, porque es una violencia tan grande y el fenómeno que yo veo es que los padres se desconciertan, es que no saben qué decirle, cómo hablarle y qué medidas para que hagan caso. Lo que no se están dando cuenta es cómo está funcionando el cerebro, eso que llaman la luz azul, que se les olvida que es de día o que es de noche, el daño que eso se hace. Pero vean, digamos que de 0 a 8 añitos, todavía los chiquitos son tuyos, son receptivos, pero ese es un tiempo de prevención para poder moldear la personalidad del niño, para poder ayudarle a controlar la ira y a poner los límites. Pero muchos que han abandonado el proceso de guía y límites lo han abandonado de verdad por el trabajo, por la condición social, por lo que sea. ¿Qué tenemos en las casas? Niños solos. Y no solo desde las 4 paredes, es una soledad afectiva. ¿Y por qué se enganchan unos niños y otros no? Los más pequeños se van a enganchar en ese momento de soledad porque necesitan estímulos por aburrimiento y ahora que lo uno con el bullying, que ahora la necesidad de aprobación de estos montones de hijos únicos en especial que van a la escuela a sentirse aprobados y donde no lo tienen, entonces se pasan el tiempo en la adicción del celular y de ahí son caldo de cultivo, digamos, para que pueda pasar a otro tipo de adicción. Pero los padres, muchos, y no quiero culparlos de verdad del todo, pero hay mucha ausencia y hay mucha como desconfianza de qué hacer, porque el fenómeno de los padres jóvenes de hoy en día es el miedo a lastimar su autoestima.
es que si le regaño mucho, si le digo mucho, entonces, bueno, vaya y hágalo y yo confío. Entonces salen tarde, llegan a la hora que les da la gana o les dicen, acuéstese a las 11 de la noche y sabes que el cuarto está con la luz encendida y están ahí. Y los padres no son capaces de meterse al cuarto y decirle, no, se apagó. Que en aquel programa, y lo vuelvo a decir ahora, pues yo le digo, muerto el perro, muerta la rabia, se baja el switch y usted se pone la candelita, pero se bajó el switch porque los padres tienen que saber que tienen que tener el control. Si el niño no siente la fuerza del adulto que lo está guiando, se rebelan y es cuando sienten que quieren matar a los padres, porque aunque parezca una rebeldía, necesitan de nosotros. Estamos enfrentando una nueva deidad, y hay que decirlo, ¿verdad? Ahora que decía lo de la luz, ¿verdad? ¿La luz azul? Sí, esa luz azul nos lleva a encontrarnos una nueva deidad, que es la deidad esta omnipresente, bueno, de todo, en donde el mundo está aquí, todo se resuelve aquí, todo pasa acá y es imposible incluso que la gente deje de llevar el teléfono hasta el baño, hasta el servicio sanitario. Yo siempre cuento esta historia brevemente, ¿verdad? De entrar a un baño y ver a un muchacho intentando orinar, pero con el celular en la mano. No va a poder. Y no podía orinar, entonces... La acción completa no se va a hacer. Claro, o sea, yo terminé de orinar, salí, me devolví y él todavía estaba aquí. Increíble. Y yo decía, Dios mío, algo está pasando, esa nueva deidad nos está consumiendo, nos está llevando, cuando hablamos de relaciones obsesivas, ahí pareciera mentira, porque tiene que ver con adicción tecnológica. Perdón, yo no sé de psicología, pero trato de sacarlo por default. La lógica se vale, sentido común. Al final tengo una relación obsesiva con un submundo. Una fantasía. Una fantasía, ¿verdad? En donde no como, en donde no visto, y esto me provoca llevarme a una posición que me dejó doña Priscila brincando, que es el tema del suicidio. Sí, al Bueno, final. yo precisamente quería intervenir un poquito, porque tenemos puntos de vista de la psicología totalmente válidos. Yo soy adictóloga. Entonces, el punto nuestro es la enfermedad adictiva y cómo está avanzando en el país. De muchísimas formas. Lo que estamos hablando solo es una de tantas. Entonces, claro, nosotros pues, lo que quisimos dar como una visión general de qué es el avance de esta enfermedad, no solo en la tecnología. Se sabe que esto ya está convirtiendo en una sociedad de consumo, hay que trabajar más, los padres más ausentes, la adicción al trabajo la más aplaudida, podríamos decir que en muchos momentos está por debajo. Tenemos por otro lado el hecho de el miedo de los padres, porque así han dado también enfoques, yo creo que extremistas. Antes pegarle a un hijo y se entendió, claro, llegaron los abusos de golpear muy duro a un hijo. Sí, la diferencia entre disciplinar pero y también golpear. la nalgadita a tiempo, el llamar la atención, se ha ido por toda esa corriente, no tocar a los hijos, ya los padres van para la cárcel porque el chiquito llamó y ahora los hijos le pegan a los padres. Yo creo que empieza en una codependencia, una inmadurez emocional que se está dando en el país, en que se está perdiendo la estimación personal, en que las personas no pueden poner límites, son los factores de fondo de la codependencia, en donde no se puede decir no. Esto es adicción, lo que estoy hablando. Son factores de fondo emocionales, en donde las personas no o callan o gritan. Vemos los hogares que pasa esto. Vemos también en donde al no poder llevar esas características que deberíamos de tenerlas a mano, pasa a otra cosa, permite ser controlado o quiere controlar. Surgen enfermedades que los médicos no logran descubrir, porque esta enfermedad en efectos psicosomáticos, hablemos de lo grande, es increíble, lo caro que es para el Estado y para las familias. Y viene, por último, las adicciones. ¿Me entiendes? Todo un proceso. Pero yo apenas me hablan, me dice, yo oigo, ¿me entiendes? Yo lo pongo entre el contexto, el marco teórico del proceso adictivo que se está dejando a lado. Porque si nosotros enseñamos a los padres, somos de familia. De hecho, los programas nuestros empezaron hace 80 años de familia. Pero las familias en estos momentos también están muy dispersas. La gente no se sienta a hablar, la gente corre, no se sienta en la mesa, etcétera. ¿Por qué? Por algún tipo de adicción. Búsquenla y verán que en el fondo encontramos una adicción.
Generalmente el trabajo excesivo, como les digo, la más aplaudida está, porque también está el gasto excesivo, entonces necesita trabajo excesivo. O sea, trabajo excesivo no quiere decir la gente que necesita para Porque comer. Paula, o sea, en un mundo de consumo, todo el mundo se exceden en trabajar, se excede y no se toma tiempo para estar en familia. ¿Me brindan una pausa? Ya venimos con más. Estamos hablando de las adicciones. Por eso es que Bueno, lo decía en el corte anterior, cuando vamos a corte comercial empiezan a surgir un montón de temáticas y de preguntas. Voy a arrancar con María Esther, que hizo una pregunta en el corte comercial directa a Paula, que representa al IAFA, y creo que es válida hacerla. Sí, primero, bueno, porque gran admiración que le tengo al IAFA. Yo en mi consulta mando a todo el mundo al IAFA porque yo trabajo la área emocional de la familia, pero ya lo que es la adicción y tal, yo los mando para allá. Yo lo que le digo a mis pacientes es, primero es gratuito, tiene derecho a la información y a todo lo demás, pero mi pregunta es que como yo mando tanta gente a nivel clínico y personal, si realmente la gente acude al servicio, si realmente siente que es una necesidad estar ahí, permanecer hasta que ya la gente se resuelva, o ustedes tienen que dar como más mercadeo, más, no sé, para que los chiquillos lleguen, porque para mí existe hace muchos años y es una gran institución para el país tener esta posibilidad. Y yo quisiera agregar, porque se dijo ahora al principio del programa, el tema preventivo. Claro. ¿Verdad? O sea, realmente, tengo que decirlo con toda la franqueza, uno a lo mejor no lo siente. Claro. ¿Verdad? Y tal vez sí se está dando, pero uno no lo siente. Y pareciera, como dijo doña Priscila, que el tema preventivo es vital. Cuéntanos un poquito el papel del IAFA. Ok, hoy en este momento inclusive se está inaugurando un nuevo programa de prevención indicada, que es el de Fusión Calle. Entonces es toda una estrategia de trabajar con chicos de alto riesgo mediante el deporte, donde se desarrollan habilidades sociales y demás. Tenemos nutricionistas, todo un staff de especialistas en terapias de movimiento y demás. Entonces sí se están buscando abrir la brecha a la que es prevención indicada, ¿verdad? Ya hemos tenido planes pilotos a nivel interinstitucionales con Fuerza Pública, PANI, fundaciones y IAFA, donde hemos trabajado lo que es propiamente procesos de intervención temprana, donde encontramos un chico que de alguna manera tiene una tendencia a un consumo o un puro de marihuana, no es para consumo, pero está en altísimo riesgo que un niño de 8 años tenga un puro de marihuana y que de pronto fue que lo tomó del vehículo de la mamá, bueno, y por qué eso está ahí. Y entonces empezamos a hacer una intervención desde la familia, ¿verdad? Y esto está ahorita ya propiamente para poder visualizarlo para el 2020 ya como parte de un programa sólido. Lo que sí tenemos son las regionales, ¿verdad? Que ya hemos aperturado tanto lo que es Pava, Celedón, Liberia, Alajuela, Pocosí, porque lo que queremos es hacer accesible el servicio y no solamente desde el área de la parte metropolitana o central. Y propiamente lo que es el centro de menores, sí, acuden todos los menores de edad, tanto los que tienen un consumo experimental o perjudicial, ¿verdad? Propiamente, donde es el primer contacto con la sustancia, las mamás, que sí hay mamás que de pronto dicen, aquí hay algo raro, no me está gustando, está escondiendo mucho el asunto y me lo llevo para ver, y de pronto sí se encontraron, ¿verdad? Que un cigarro, que una marihuana o que anda con alguien que está consumiendo, se lo llevan a la intervención y ahí entonces lo aborda un equipo interdisciplinario, aunque no tenga el criterio de dependencia, o sea, simplemente estando en las primeras etapas de contacto. Y tenemos los chicos que ya están en una etapa de dependencia, a un consumo más severo, donde tienen la posibilidad de estar en un tratamiento ambulatorio intensivo, un residencial en los casos que lo amerita y mandar a desintoxicar. Vamos a ver, Paula, perdón, so pena, porque sé que doña Priscila quería hablar también de que muchos medicamentos que le dan a uno al final le terminan dando adicciones, más que, ¿verdad? Sí. Pero quisiera hacerte una pregunta, porque es que de verdad se me viene a la cabeza. Cuando hablamos de marihuana, licor y todas estas otras adicciones, uno dice, bueno, sabemos que ahí están ese tipo de cánceres, ¿verdad? Pero yo no sé cómo le va a entrar al IAFA, porque este es universal. Sí, claro. Lo que pasa... Este es universal, o sea, yo lo digo.
O sea, Los síntomas vienen levantamos desaparecidos. más de 100 veces estos aparatitos en el día para ver qué pasa, para encontrar los 999,000 WhatsApps que no importan, para ver uno que es el que importa. Claro, lo que pasa ¿Cómo es que le van a entrar a esto? en el efecto, digamos, de los chicos que ya nos han hecho dependencia a videojuegos y toda esta parte, ¿verdad?, subreal de lo que es los juegos ¿Qué síntomas presentan? virtuales. Igual, ¿verdad? Suspenden abstinencia. Abstinencia es que Le dan están síndrome ahí, de no comen, supresión, no nada. comen, dan náuseas, están ansiosos, les da sudoración de manos, les da trastorno del sueño, o sea, igual como si fuera un químico. Ahora, lo que sí debo aclarar es que nosotros, por ley, solamente trabajamos consumo de sustancias, ¿ok? No nos permite trabajar otras adicciones. Esto se hace desde la parte de salud mental, que es propiamente la caja. Entonces, todos los chicos que solamente tienen un problema por el uso del teléfono deben ser referidos a las clínicas de adolescentes, hospital de niños, dependiendo de la edad. Pero no te lleva, el uso excesivo de celular no te puede llevar a consumo Es un factor de riesgo. drogas. Bien podría ser un factor de riesgo en el sentido que los chicos de alguna manera están canalizando la situación problemática del hogar. ¿Y se están dando muchos casos ya? Nosotros no tenemos registrados, digamos, tantos en consumo de sustancias y videojuegos. Sí tenemos algunos y hemos estado trabajando de forma integral, pero no, digamos, una estadística tan elevada como sí podría tenerla tal vez la parte del hospital. Sí, digamos, yo lo puedo medir a nivel de la terapia familiar, digamos que de 10 familias, por poner un parámetro, de 10 familias, digamos que 8 ya están con el problema de adicción, ya sea de tecnológica o bioquímica. Es impresionante, porque las familias Recordemos que interesadas... bioquímica, para todos los efectos, es medicamento, ¿verdad? Medicamento, alcohol, todo lo que altere tu química porque te ingeriza algo, en gallo pinto, digamos. Pero, y antes de que se me olvide, quiero acotar que también hay otra adicción increciendo en función a esto, que es la pornoadicción, que está, bueno, no he tenido un solo caso de mujer, en hombres sí, desde niños. Tuve una familia con un niño de 8 y uno de 10 y los dos estaban totalmente pegados en la pornoadicción. Y entonces es ya todo el descontrol de la sexualidad, una masturbación compulsiva, ahí hay un intento de suicidio porque no hay manera de poder controlar eso y se va haciendo la gama más grande. Ahí, bueno, tendríamos que referirlo entonces a la caja. Correcto. Bueno, qué dicha, porque yo, digamos, puedo contener un poquito, pero creo que tiene que haber todo el proceso de tratamiento exclusivo adictivo, ¿verdad? Que son los síndromes de abstinencia y todo esto, la ira, pero sí descontrola a la familia, y ahí les doy la razón a los padres, están desconcertados, no saben, y nosotros los terapeutas, junto con las familias, estamos descubriendo formas en conjunto de cómo detener esto, porque es muy nuevo. Sí, inclusive en España ya hay modelos de intervención clínicas de rehabilitación propias para lo que es el juego, en la adicción al juego, ¿verdad? Ya sea con o sin internet. O sea, son protocolos propios para Me quedo pensando en algo, doña Priscila. Vamos, hablamos de lo físico, de lo emocional, de lo mental. Y hace muchos años también lo hablábamos, Esther, de lo espiritual. Ay, sí, tiene que estar incluido Doña ahí. Priscila, ¿qué nos está pasando? Mire, yo digo que se están perdiendo el modelo nuestro. Yo soy del modelo Minnesota y somos de los 12 pasos y somos multiadicciones, ya lo dije. Si no es que tratamos solo las químicas, no. Lo que estamos viendo aquí es una pérdida de principios y de valores. Sí. Es decir, esa es la esencia. Generalmente vemos, y tal vez en eso sí nosotros hemos querido aportarle al IAFA por muchos años y estamos en la mejor disposición, me imagino que podamos hacer cosas muy interesantes, porque las químicas no es la solución. Las químicas es, como les digo, una de las últimas fases de esta enfermedad en presentación física. Pero imagínense que si nosotros, que usted lo dijo, desórdenes de apetito, que le llamamos nosotros sexuales y de comida. Mire, si ustedes se meten en internet, es más fuerte la droga sexual que se vende que la droga química. Está mucho más alta. O sea, no podemos quedarnos solo en químicas, ¿me explico? Sí. Y la problemática es que la enfermedad, sus factores de fondo, sobre todo el miedo, la culpa, el enojo, por lo que ocurre la enfermedad, en estos momentos los medican. Entonces, ahí viene la problemática que nos la mandan a nosotros. Nosotros somos de prevención, de atención y de seguimiento y desórdenes concurrentes. ¿Y qué es lo que vemos? Que nos llegan las personas chiquitos,
de 8 años medicados con fluoxetina, con tafil, con una serie de los panes que le llaman diazepam, lorazepam. Entonces, ¿cómo vamos a tratar una enfermedad que generalmente detrás de un adicto, y pueden hacer el censo ustedes, hay un alcohólico, a que lo encuentran? Si usted tiene con cualquiera de las adicciones que estamos viendo, buscamos abuelos, bisabuelos, tíos, primos, van a encontrarse un alcohólico. Saben que en el fondo es el alcoholismo. ¿Es la raíz? Es el coísmo. Es más, nosotros le llamamos a relaciones coadictivas las botellas con piernas. La gente se embriaga con personas. Pero encontramos hogares donde ya viene esta enfermedad transgeneracionalmente, en formas de pensar, sentir y de actuar. Y ha llegado a una desmoralización en este momento que lo está promoviendo también, dice que los derechos humanos. Si el derecho humano primero es la salud, y si no hay tratamiento de esta enfermedad, ¿dónde está el derecho humano del ciudadano? Sí. Esa es mi pregunta. Y yo digo, esto puede cambiar, claro que sí. Y sabemos que va a haber en GIAFA gente muy buena del ICD, que está como director. Lo sabemos que yo tengo gran fe que haya un cambio positivo, una apertura a un conocimiento mayor. Porque ¿dónde están los estudios multiadicciones aquí? ¿Cómo van a tratar multiadicciones si no hay estudios? Sí. Claro, Yo me tuve que ir a Minnesota. Yo estudié 8 años afuera. Y todo para llegar a relacionarnos y dar lo que uno pudo haber aprendido para unirnos. Sí. ¿Me explico? Me voy a una pausa con una sensación para en el último segmento buscar soluciones. La sensación, yo cuando conversaba con algunas personas alcohólicas me decían, yo empecé tratando de salirme de la realidad, porque la realidad que tenía en contexto no me gustaba. Cuando hablo con los muchachos viendo los celulares me dicen, yo quiero apartarme de la realidad, ¿verdad? Porque no me gusta ver a papá peleando, mamá peleando. Quiero ir apartándome y al final como que todo el mundo quiere vivir un submundo que no es. Sí, de ahí la necesidad de lo espiritual, porque también si metiéramos esa fuerza de lo espiritual, hay algo más en que engancharse. Pero estamos vendiendo que ya lo espiritual no existe, independientemente que exista Dios tenemos o que no volver existe. Estamos vendiendo el tema la gente cree en Dios, digamos, no pero la espiritualidad como ser integral, como solidaridad, como ayuda para todos, como derechos. ¿Qué le parece si cerramos el tema cuando volvemos? ¿Está bien? Vamos a una pausa. Venimos para el último segmento. Estamos hablando de adicciones, estamos hablando de esa gran enfermedad que está cobrando vidas y que va a ponerse más seria cada día, en donde vamos a ver cómo le entramos a este problema a nivel país. Ya venimos con más. Continuamos con el programa, como se dan cuenta, bueno, el debate continuó. La pausa comercial el debate continuó, como se acaban de dar cuenta, porque empezamos a hablar del rol y el papel, y si estamos tan actualizados o no. Y ve qué curioso, porque aquí yo entro en una confusión. No importa, vamos a ver, no me voy a meter en el tema de Dios, ¿verdad? Yo sí creo que existe Dios, voy a anticiparlo, los que me conocen saben que es así. Pero vamos a hablar... o no voy a meterme en el tema religioso, sino en el tema espiritual. Porque María Esther dejó ese picando y decía, es que tenemos que tener algo en nuestros corazones que nos invite a entender que el mundo, aunque sea imperfecto, es maravilloso. Entonces quiero entrar por ahí y quiero entrar con algo que doña Priscila dijo en la pausa también, es que tenemos que reinventarnos, nos quedamos con instituciones del pasado, y no estamos funcionando a la velocidad que vamos. Y doña Paula del IAFA dijo, sí, tiene razón, así que ahí sí me interesó. ¿Verdad? Adelante, sí, María Esther. Por lo menos en mi experiencia clínica, cuando estoy con los niños, muchachos y familia, cuando sienten esa sensación, es que ya siento que no puedo más o me voy a morir y tal, intuitivamente, yo le digo, necesitamos que te enganches a algo más poderoso y tiene que ser algo espiritual. Digo, en la forma en que usted crea, si es el rayo, la piedra, no sé, lo que usted quiera, pero saber que somos personas que tenemos una energía interior
más poderosa que cualquier enfermedad, más poderosa, que somos unos seres de luz, que tenemos esa fuerza adentro y que si la sacamos nos podemos salvar Pero de ¿hacia muchas dónde vamos, cosas. Marister? Porque los medios de comunicación, el cine, la televisión, todo está empujando a decirles, mire, sociedad, Sí, haga lo que sociedad, quiera, pero hay una- nada espiritual ajá. existe, Pero, Alan, no. pero todos están Todo empujando así, hacia eso, Marister, pero esa es la verdad. Pero le ganamos, perdón. Y está diciendo algo muy importante. Hay una guerra comunicacional. Y esto viene, perdón, hace 15 años. Usted lo puede ver con la ventana de Overton, usted lo puede ver cómo se están haciendo estrategias de manipulación de masas, cómo se están bajando los principios, los valores. Entonces yo digo, como ciudadana de nuevo, con hijos, yo tengo, ustedes también deben tener, ¿qué estamos haciendo los costarricenses ante eso? La gente no hace nada. Miren, hablémonos muy seriamente. ¿Cómo va a ser que haya pasado temas como la marihuana como medicina para humanos, que es totalmente un non sequitur, es una falacia lógica? Y lo pasaron. En varios De ahí países ha viene, sucedido se eso. atontan Sí, las lo ven lo personas. natural. De ahí qué viene. Ahora resulta, perdón, ¿Se lo pasaron? ¿A qué se refieren? En diferentes países es legal. Ah, sí. O que sirve mira, para, que es paliativo para la perdónenme, medicina. Y aquí también, porque la verdad es que aquí hicieron todos los foros habidos y por haber que nosotros fuimos a ver y decíamos cómo hacer. Y las instituciones de gobierno hay presentes. Y tenemos, perdón, hablemos las cosas como son. Usted sabe cuántas convenciones hicieron a favor de la marihuana aquí, del 2014. Sí, claro que lo sé, porque de ahí los chiquillos cuando llegan a la consulta dicen, ay, pero usted es una Claro. antigua, eso Entonces, es natural. viene Pero por eso es que me confundo, ¿verdad? Por eso digo que el papel de IAFA no Yo va no a he ser entendido fácil. todavía. Porque al final nos dicen que todo es permitido, volvemos a lo mismo. O sea, Sí, todo ok. es permitido. Todo es permitido, Vean lo que está pasando en países como Canadá, ¿verdad? Claro, voy a hacer- zoofilia. quiero Perdón, adelante, Vanessa. Cerrar esa idea mía que si no se me va a ir. Dale, vean. dale. De, a pesar de un mundo inmerso en una propaganda, en un marketing en contra de esta naturaleza humana, sepamos que hay una fuerza interior que en algún momento nos va a hablar y que si uno quiere sale, hay capacidad de resiliencia, hay capacidad, a veces no son los macros las personas, pero a veces hay como un vecino, un terapeuta, una maestra, alguien de que los jóvenes se enganchan. Tenemos que creer todavía en que como humanos tenemos una gran capacidad de reorganizarnos y de reinventarnos. Entonces nos toca desde nuestra propia trinchera, yo como ser humano, yo como terapeuta, yo como hija, como padre, como esposa, como todo. Entonces voy a hacer un cambio de actitud como para contagiarlo así, porque solamente contra el sistema tan grande no nos va a ayudar. Tenemos que nosotros, ahora que estamos, los que están viendo este programa, que les quede en su mente que todo está en el corazón, que si uno quiere puede, y de ahí van a surgir ideas de cambio como instituciones, como lo que usted hace, como lo que hace Alan, ¿verdad? Crear conciencia desde Mira, nuestro lugar. Mira, si hay un programa que es espiritual, es el de los 12 pasos. Por Bueno, eso es sí, el claro. modelo biopsicosocial espiritual. Pero mire, Bueno, entonces busquen búsquense en redes Los 12 sociales pasos. los 12 Eso es pasos, cierto, ¿verdad? estoy Para de que lo acuerdo. analicen. a Dios rogando y con el Sí, mazo dando. Sí, quiero escucharle porque usted planteó también algo y no quiero dejar que en este último segmento, Paula, porque todavía tengo que hacer conclusiones, por Ok, favor, y ok. tengo que ser rápido en esto. Usted le dice, doña Paula, hay que actualizarse, hay que modernizarse, las instituciones se quedaron y la velocidad a la que va todo, incluyendo esto, es muy fuerte, doña Paula. Y usted dijo que sí. Sí, correcto. Bueno, primero que todo, el sentido de vida yo creo que es realmente la pregunta, ¿cuál es mi sentido de vida? Y si eso lo trasladamos, ¿cuál es el sentido de mi institución? ¿Y cuál es mi sentido como profesional? ¿Y cuál es mi sentido como funcionario público? ¿Qué ha pasado muchas veces? Que la agenda del líder de la institución no va con la agenda realmente de la población y no va con la agenda de los lineamientos internacionales y cobra una factura muy cara porque se hace una distorsión de la imagen, se distorsiona el mensaje y se distorsiona realmente lo que se quiere hacer desde el IAFA como institución. Y aquí ahí tenemos dos líneas, ¿verdad? Dos líneas de trabajo o tres líneas de trabajo. Investigación, que efectivamente hay que invertir a nivel país y trabajar de forma articulada, tanto con expediente único de la caja, por ejemplo. Hay que hacer prevención y hay que hacerlo de forma integral desde los 3 niveles de prevención y hay que ver la parte de atención directa y tratamiento. Y aquí estamos hablando de otros niveles también. Entonces, necesitamos intervención temprana,
tratamiento para dependiendo del consumo o la dependencia o la complicación de la sustancia y la persona en esa correlación que ya determinamos que no son adictos, son personas con un problema de consumo de sustancias o de adicciones, ¿sí? Porque no lo definen el hecho de ser adictos. Y segundo, las personas que necesitan irse a un espectro de atención donde necesitan minimizar sus situaciones de alto riesgo que están relacionados con el consumo de sustancias, que es reducción de edad. Ya ahí lo tenemos, ¿verdad? Okay, pero, ¿esto qué implica? Sí. Que yo como profesional necesito ampliar qué es lo que esta persona necesita. Y no simplemente me puedo aferrar a una técnica, y no simplemente me puedo aferrar a lo que yo aprendí hace 10 o 15 años. Necesito ver la realidad país. ¿Y el IAFA está caminando sobre eso? El IAFA está caminando sobre eso. A nivel de personas menores de edad se ha trabajado una red nacional donde está integrada por el IMAS, por el Ministerio de Justicia, Poder Judicial, PANI, Caja e IAFA, todo lo educativo, toda la parte del MEP educativo, y estamos trabajando en distintos perfiles que necesita la población. ¿Cómo hace el IAFA para tratar de ir ahí cuando también a nivel general se propone una sociedad de lo permitido? Claro, y también son necesitamos, espectros políticos que están moviendo todo. Son espectros políticos, pero vamos a ver, población privada de libertad necesita una oferta de tratamiento, porque no hacemos nada con simplemente excluir a nuestros chicos en el Surquí y ya, descuenten la pena y en 15 años salgan y vuelvan a replicar con sus hijos lo que ellos aprendieron. No hacemos nada, hay que trabajar de forma integral. Menores de edad que se encuentran en albergues del PANI, ¿qué estamos haciendo para darle una oferta de atención especializada más allá de, pobrecita la criatura, ¿verdad? Le tocó esta situación. O sea, ¿con qué herramientas estamos dándole a este chico? Porque al final de cuentas va a ser adulto. Sí, sí, ¿no? Y al final va a salir de ahí a los 17 años y de qué forma lo formaron. Pero, perdón, sí, claro. Mire, todo lo que está diciendo, y estoy segura, y he tratado personas, y lo estoy viendo usted también, personas excelentes en IAFA y muy profesionales. Pero el IAFA en sí tiene que cambiarse esas políticas. Sí, yo sé que muchas personas que trabajan en IAFA quieren un cambio, eso lo sé. Pero como ciudadano les digo... Claro, pero es que yo tengo 20 años de esperarlo. Claro. Y nosotros los ciudadanos estamos pagando porque se mantenga el IAFA y se mantengan ciertas instituciones. Por eso tengo el derecho, no hablo como profesional, hablo como ciudadana, que muchos están oyendo. Nosotros nos llegan del IAFA los muchachos intoxicados con medicamentos. No tenemos a dónde mandarlos. A nosotros personalmente, que somos multiadicciones, las químicas quisiéramos que las hiciera el IAFA bien, para no hacerlas nosotros. Pero no puede ser que nosotros estemos viendo, a ver, ¿dónde desintoxicamos? ¿A dónde los ponemos? Porque sabemos que la desintoxicación es con medicamentos de género adictivo otra vez. En cualquier lugar, psiquiátrico, hospital psiquiátrico... Pero ¿cómo hago una desintoxicación sin uso de medicamentos? ¿Cómo? No, es que se puede dar una estabilización, pero aquí todavía se trabajan con metadona y con medicamentos de género adictivo a una persona que sabe lo que es dependencia química. Es un factor primario, una condición primaria que causa una alergia al contacto de cualquier sustancia que cambie el estado de ánimo. ¿Cuál sería su propuesta directa para el IAFA? ¿Cuál sería su propuesta directa? Pues yo sé que hagamos una alianza público-privada que permita que les demos lo que también tenemos, y ustedes tienen mucho también. Así lo dice la OMS, pero no ha habido forma. Tal vez hay para aclarar, porque sí existen alianzas, tal vez no con ustedes propiamente, pero sí existen alianzas con ONGs y fundaciones, que son las que hemos trabajado inclusive, por ejemplo, con ADP a toda la fase de desintoxicación, por ejemplo, o con las mismas Comunidad de Encuentro, por ejemplo, que trabajamos desde la parte de menores de edad, o Renacer, que tiene las normas ISO, que son parte de la red de personas menores de edad. Entonces, sí existen alianzas, inclusive Hogar Salvando el Alcohólico, donde nosotros trabajamos, hacemos conversatorios, trabajamos capacitación mutua, continua, ¿verdad? Entonces, sí hay articulaciones que se han hecho, lamentablemente a lo mejor no se han visibilizado para todos los niveles, y de pronto hay que hacer más énfasis en estos trabajos articulados y en redes que sí se están haciendo. Sí, claro. Ahora, me parece que hay una gran oportunidad aquí, que se sienten a conversar, ¿verdad? Hay dos ejes temáticos que van a evolucionarse. Ya me quedan muy pocos minutos, entonces, como ya las dos compañeras conversaron, Marister, tengo que preguntarte con precisión cuál es el mensaje que va hacia los padres de familia, ¿verdad? En una era en donde esta adicción, esta
la adicción como tal, ¿verdad? Con todos sus conglomerados, con todo lo que esto está pasando. requieren, necesitan realmente resolver, cosas para resolver. ¿Cómo lo hacemos? Ok, dos cositas. El mensaje a la familia. Vamos a abogar al inconsciente. Desde 0 hasta 15 años es el disco duro del ser humano para que le entre la información. Así que yo les diría, desde prekinder, desde que están en los primeros momentos de socialización y la familia, hablarles de lo dañino que son las drogas, meterles eso desde el inconsciente para que cuando tengan 15 años puedan recurrir a aquello. Necesitan en el hogar tener más información de lo que es la problemática de las drogas, aunado a que a la gran comunicación que deben los padres tener, o entre padres e hijos, adultos y pequeños, debe abrirse más comunicación con la fortaleza de quitar la tecnología para poder conversar. Y por último, ya cuando son adolescentes, no desistan en mantener límites y no se les olvide que tienen autoridad los padres, que no tengan miedo y prevenir el tema de las drogas cada vez que salen a la calle. Decirles que cuenten con ellos, que les cuenten las experiencias de tentaciones o de que los obligaron o que lo probaron, pero que no se queden callados con esa información. Quiero agradecerles a mis 3 invitadas por haber estado en el programa del día de hoy. Me quedan muchas cosas claras y espero que a los televidentes también. Y es que el tema, como lo hemos dicho, de las adicciones es un problema que va a pasarnos unas facturas muy fuertes en los próximos años, que hay que verlo como una enfermedad que tiene muchas ramificaciones. Estamos claros de que tenemos que cuidarnos de una sociedad de lo permitido, donde todo se permite, todo se hace. Eso es muy peligroso y que tenemos que cuidarnos los padres de familia a no ser muy manipulables y poner los límites que tenemos que poner. Comenzamos a tratar de construir en este programa y esperamos que realmente les haya servido a todos de una u otra manera. Por lo menos aquí yo tengo la esperanza que ellas dos se sienten a dialogar y que creemos una nueva fuente de conversación que haga que las cosas mejoren en este país. De verdad, gracias a todas. Dios bendiga sus hogares. Este país lo construimos entre todos.